Muy buenos días para todos. Siendo las 9:30, damos comienzo a este encuentro espiritual que tiene por objeto, desde cuando le estamos dando forma, tratar de ser un aporte a la formación espiritual, a la formación en la fe de todos ustedes. Por su índole quisiera ser como eh, un elemento más para que se construya, como les dije otra vez, el edificio de la fe sobre los cimientos que la catequesis seguramente ha puesto suficiente y abundantemente en todos sus corazones, o por lo menos en muchos de los que nos acompañan. En alguno de los mensajes que les transmitieron los encargados de este medio, les anunciaba que iba a responder al inicio algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Me pareció importante lo que me preguntaron sobre el acto de contrición y la comunión espiritual. Recuerden, por favor, que la eficacia de los actos que nosotros realizamos depende muchísimas veces del grado de comunión que tenemos con Dios nuestro Señor. Es decir, dependen muchas veces de la actitud de fe profunda que tengamos. Es muy fácil entenderlo, ¿no? Si en este momento yo le hablo a Dios con todo mi corazón, estoy seguro de ser escuchado. Pero además de estar seguro de ser escuchado, pues por supuesto que sé que Dios me está oyendo con gusto, porque Dios es Dios. Y tal y como se nos ha revelado en la Santa Biblia, Dios nuestro Señor es misericordioso, es bueno, es compasivo, es paciente. Y por lo tanto, puede que nosotros nos sintamos un poco en situación complicada, pero por más que nos sintamos mal, Él es bueno. Dicho de otra manera, siempre que nos encontramos con Dios, nos encontramos con el Padre que nos ama. Y por lo tanto, cuando en nuestra fe damos pasos, Él ya los ha dado. Aunque nos sintamos mal por haber hecho algo que no corresponde a los discípulos de Jesús o a los hijos de Dios, pero siempre hay ese efecto. Por supuesto que el acto de contrición tiene su sentido en este preciso eh, lugar y es de esta fe de la que se nutre. Es decir, cuando yo veo a Dios tan digno de ser amado sobre todas las cosas, tan digno de una respuesta mía que se parezca un poco al infinito amor que Él me tiene. Cuando yo recuerdo el primer mandamiento, amarlo sobre todas las cosas y con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, en esos actos ya estoy dando el paso de la reconciliación. Pero además, de la oración que digo en ese momento va a brotar profundamente del corazón, de un corazón que de verdad quiere estar con Dios y va a reconocer los motivos por los cuales pide perdón. Al saber eso, entonces lo normal es que uno le ofrezca al Señor sus mejores esfuerzos para evitar volver a caer en el futuro. Y de eso se trata el acto de contrición. Si ustedes se fijan bien, estoy casi explicando el que decimos de memoria. Pero también, junto con esa actitud, con ese deseo de no volver a ofender a Dios, pues está también el de ponernos en sus manos y de pedirle la gracia que sea Él, con su fuerza, el que nos ayuda y nos anima. Ahora bien, la enseñanza de la Iglesia, cuando no tenemos el sacramento de la confesión cercano, es que hacemos este acto de contrición lo más perfecto que se pueda, es decir, por puro amor, y en segundo lugar le ofrecemos a Dios confesarnos cuanto antes, a la primera oportunidad. Y dicho esto, repaso ya lo que dije ampliamente en esa ocasión. La comunión espiritual es semejante. Hay que recordar que fue el mismo Jesús quien prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Fue el que nos anunció que Él quería venir a habitar en nuestros corazones y no solo, sino con el Padre, evidentemente.
en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Y por lo mismo, pues sabemos que si le abrimos el corazón de par en par, por la fe, en actitud de fe profunda, generosa, cariñosa, pues Él por supuesto que viene a tomar su puesto. Y aquí no depende de que uno sea un santo santote o un santito, no importa. Aquí lo que importa es que la actitud sea de fe. Señor, yo me siento un gran pecador, pero quiero que tú vivas conmigo. No tiene sentido mi vida sin ti. Y por lo tanto, por favor, ven a vivir conmigo. Ven y toma posesión de todo mi ser. Yo te abro de par en par las puertas de mi corazón. Yo te recibo, casi como cuando puedo comulgar y recibirte sacramentalmente. Y te quiero dejar allí. Quiero que nunca me dejes apartarme de ti. En fin, con frases o palabras como esas, pueden ustedes hacer una verdadera comunión espiritual que, entre otras cosas, los santos la recomiendan muchas veces al día, no solo para los que no pueden comulgar por alguna circunstancia o porque viven en una situación familiar que todavía no da para venir a comulgar, o porque están en cuestión de pandemia encerrados, o porque no nos han permitido todavía abrir los templos, etc. No solo en esas circunstancias, sino también cuando uno es consciente de su fe. Uno tiene que muchas veces, quizá muchas veces en el día, recordar al Señor y traerlo al corazón, o mejor dicho, reconocer su presencia y hablar con Él en el sagrario de la propia conciencia. Pero la pregunta que me hicieron entre la última conversación que tuvimos y hoy era muy interesante, porque preguntaban entonces en qué se diferencian. Aquí sí quiero muchísima atención. El acto de contrición, aunque sea perfecto, y la comunión espiritual, aunque sea lo más piadosa del mundo, se diferencian de la confesión sacramental y de la comunión sacramental, no solo como si fueran un grado distinto, ¿verdad? Es que es más importante, es que es más... No, se diferencian esencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quiere decir que cuando nos faltan la confesión y la comunión sacramental, está bien hacer estos actos devotos y desde la fe. Quiere decir que todo hay que hacerlo en y desde la fe. También la participación física en la Santa Misa y la comunión sacramental, todo tiene que ser hecho con fe profunda. Y Dios nuestro Señor tiene que sentir que nosotros de verdad nos preocupamos y nos interesamos por Él. Pero la comunión sacramental es la comunión del cuerpo de Cristo de una manera que solo Él podía preparar para nosotros, diseñar y entregarnos. Y la absolución que se recibe cuando se confiesa uno sacramentalmente tampoco tiene comparación. De hecho, es lo que ha causado el escándalo de muchas personas que no quieren admitir profundamente lo que dice la Sagrada Biblia, por ejemplo, tan claramente sobre la Eucaristía y sobre la confesión. El otro día les di las citas, pero recuerden esto, la diferencia no es de grado o de nivel, ¿no? Que una cosita es como más bonita o más importante que la otra. No, no, no. La diferencia es esencial. Y tenemos que tener sed en el alma de volver a confesarnos y de volver a comulgar. La celebración frecuente de los sacramentos nos permite actualizar nuestra vida cristiana, por así decirlo, la que recibimos en el bautismo. La confesión nos deja otra vez en el camino bautismal, de la manera como nos quiere ver el Señor, es decir, viviendo profundamente nuestra fe. Y la comunión sacramental nos alimenta de verdad como pan de vida, pan que nutre, pan que da la vida eterna, entre otras cosas en un proceso de identificación con el Señor que se llama comunión, que es absolutamente extraordinario, del cual podríamos ciertamente hablar otro día. Creo que con esa respuesta a algunos de los interrogantes abrimos ya la posibilidad de entrar más de lleno en nuestro tema de hoy. Basta solamente a algunos que me preguntaron sobre la apertura de los templos
que por favor le cuenten al mundo que no es por voluntad ni por gusto de ningún obispo que los templos ahora están cerrados o parcialmente cerrados. La iglesia nunca se ha cerrado. Pero la Conferencia Episcopal de Colombia ya ofició al señor presidente de la República hace casi un mes con una carta que sabemos que le llegó porque fue confiada a la señora vicepresidente y que están seguramente tramitando. La carta indica que la Iglesia está en capacidad de ofrecer algunos mecanismos y de cumplir algunos protocolos de bioseguridad para poder abrir los templos. Y en todo caso, de una cosa estamos muy seguros, y es que si no es peligroso ir a un supermercado o a una farmacia o a un banco, tampoco es peligroso ir a un templo, evidentemente, guardando las distancias que se requieren en estos momentos y cumpliendo con esos protocolos. En fin, recen por favor para que pronto tengamos una respuesta y podamos volver a restaurar el culto sagrado como lo quiere Dios, como nos lo ha revelado. Bien, creo que con estas precisiones ya también nos hemos congregado muchos y con mucho gusto doy inicio a la anunciada reunión virtual hoy sobre la Santísima Virgen María en la Biblia y en la Iglesia. El solo título dice ya lo que quiero comunicar, ¿verdad? En la Santa Biblia, la presencia de María, aunque discreta, es muy elocuente. Y sin solución de continuidad, sin que se haya perdido un solo día entre la historia bíblica y la historia de la Iglesia, que se entrelazan, por supuesto, desde la Pascua hasta hoy, la Santísima Virgen ha seguido presente en su Iglesia, entre otras cosas, como lo diremos más adelante, cumpliendo la misión que el mismo Jesús, su Hijo, nuestro Señor, le encomendó. Pero ya que estamos reunidos en mayor número, entonces los invito a que comencemos con un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y sin más preámbulos, oigamos un trocito muy bello de la Santa Biblia, al que ustedes saben que me refiero con mucha frecuencia. Del libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada allí 1260 días. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella, a la mujer se le dieron las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces
El dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado por las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Con esta lectura del libro del Apocalipsis hay una infinidad de signos que valdría la pena analizar, pero no tenemos el tiempo, por supuesto. Sin embargo, les quiero anticipar que el libro del Apocalipsis, todo él, que contiene las visiones que Dios nuestro Señor reveló al apóstol San Juan, ya en su vejez, es un entretejido preciosísimo, casi a filigrana pura, de citas del Antiguo Testamento. Y entonces, aunque no voy a entrar en todos los signos, sí voy a hablarles de algunos. Resulta que cuando comienza el capítulo 12 con esta expresión, una gran señal apareció en el cielo, resulta que ya había otras señales anteriores a esta. Y esta es una gran señal, es la primera que recibe el nombre de grande. Pero al final del capítulo 11, lo que ha visto el vidente del Apocalipsis, San Juan, es que se abre el cofre de la alianza entre Dios y la humanidad, en el cielo, en medio del estrépito de los rayos y de granizo y de una manifestación impresionante de las fuerzas esas que se desencadenan a veces para dar solemnidad de temor a las cosas, y lo que aparece de dentro, mejor dicho, si uno quiere leerlo en continuidad, es esta gran señal, una mujer, signo de la alianza. Ahora bien, ¿quién es esa mujer? Esa es una pregunta que desde cuando se escribió el Apocalipsis hasta hoy nos estamos haciendo. Claro, porque es para eso, para que nos preguntemos, para que la identifiquemos. Si seguimos a lo largo de toda la Biblia la expresión mujer, vamos a encontrar que cuando es emblemática, cuando es significativa de algo superior, encontraríamos todo lo que se refiere a la Santísima Virgen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero no vamos tan rápido. Y es una mujer vestida del sol. En el Evangelio de San Lucas se dice que ella es la llena de gracia. El ángel la saluda, salve María, salve. Y le anuncia, llena de gracia. Ahora, cuando vemos que está vestida del sol y el sol ha sido identificado con Cristo, entonces entendemos que esa mujer, la que recibe la visita del ángel en la Anunciación y esta son la misma. Además, por la profecía que se cita a continuación, que el Hijo gobernará las naciones con vara de hierro. Eso era una profecía del Antiguo Testamento. Pero atención, nos suena un poquito fuerte que esta mujer esté dando a luz entre dolores de parto, porque en las primeras páginas de la Biblia se recuerda que los dolores del parto, junto con otras situaciones muy humanas, vienen como consecuencia del pecado original. Ahora, si sabemos que es la llena de gracia y la vestida del sol, es decir, la que no tiene pecado original, ¿cómo es eso de los dolores del parto? Y por supuesto que leyendo todo el capítulo, hoy nos saltamos unos versículos en la mitad, pero leyendo todo el capítulo se capta entonces que esta mujer es también la madre de otros hijos. Les recuerdo, en versículos 13 a 17, al final dice que el dragón despechado se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Y por eso entonces vemos que la mujer tiene unas funciones aquí que son distintas,
pero complementarias. Ella es la madre del Hijo, la madre de aquel que viniendo del Padre es el Salvador del mundo, la madre del Hijo encarnado, pero también es la madre de la Iglesia, el resto de los hijos, el resto de sus hijos. Y entonces vemos cómo la referencia al dolor no es extraña si volvemos la página también a una obra de San Juan, a su Evangelio, y encontramos en el capítulo 19 que al pie de la cruz, o sea, en el momento más doloroso de la existencia de María, viendo morir a su divino Hijo, al pie de la cruz, es encargada de Juan y de la Iglesia. Por lo tanto, esta mujer se va revelando poco a poco como María, ciertamente, y en su simbología como María a la que el Señor encomendó la maternidad divina de su Hijo, para que se hiciera hombre por medio de ella, y la maternidad de la Iglesia entera. Entre otras cosas, con aventuras como estas, de tener que ir al desierto, el desierto es el mundo, a ser alimentada allí. Si ustedes esas cifras que nos dieron allá suman 3 años y medio, los 1260 días y también el tiempo y tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio, 3 tiempos y medio, como lo quieran ustedes poner, pero en todo caso no es una eternidad. La mitad del 7 quiere decir que es temporal esa situación en el desierto, y en estas aventuras es como la Iglesia la que padece, ¿verdad? Esta mujer también es representación de la Iglesia. ¿Y por qué hablamos aquí de la Iglesia? Porque si se abrió el cofre de la alianza y lo que apareció fue esta gran señal de una mujer, entonces entendemos que aquí hay una solemnidad inusitada, una solemnidad novedosísima. Y entendemos también que esta mujer nos va a representar un poco a todos, que esta mujer nos va a acompañar a todos en un camino que, como con las alas del águila grande, esa es una figura linda del libro del Éxodo, es la sensación de que la salvación nos viene como un regalo que nos lleva en volandas, nos lleva por los aires de la emoción que nos causa, ¿no? Imagínense ustedes al pueblo de Israel acosado por el ejército egipcio y ver que Dios los salvaba. Cualquiera se siente llevado sobre alas de águila, ¿no? En un vuelo majestuoso y aparentemente tan sereno como el de las águilas. Esa expresión que es del Antiguo Testamento viene a hacerse concreta aquí en las alas del águila grande. El águila grande es Cristo, es el verdadero Salvador, el verdadero liberador. Y sus alas extendidas son su gracia, sus sacramentos, es lo que le da a la Iglesia para alimentarla, ¿no? Que así es lo que dice el texto mientras dura el desierto. Esta mujer del Apocalipsis tan luminosa puede realizarse en cada uno de ustedes o en nosotros, porque es una mujer más bien plural, es la comunidad de la Iglesia. Desde el siglo segundo, desde el año 120 en adelante, hay referencias escritas, eso quiere decir que desde mucho antes ya se hablaba de eso, de María como figura de la Iglesia. Entonces, María no solamente es madre de la Iglesia porque el Señor nos la encomendó así, o a ella le encomendó esta maternidad, sino que además es figura de la Iglesia. Uno podría pensarlo de esta manera. Así como en sus purísimas entrañas, en la encarnación asumió forma humana el Hijo Eterno y nació como hombre, siendo y sin dejar de ser Dios ni por un instante, asimismo, en el vientre del sí de María, en su fe, también se engendra la vida cristiana, la vida nuestra. La misión que recibe ella es una misión evidentemente universal. Y lo dice la Biblia con estas expresiones que a nosotros nos corresponde con tranquilidad y sobre todo con mucho entusiasmo profundizar y llenar de sentido.
De esta manera queda más o menos anunciado el papel y la presencia de María en la Biblia. Pero para poner un poquitín de orden, les digo lo siguiente. La Iglesia siempre ha interpretado Génesis 3:15, después del pecado, como un anuncio de salvación. Y allí se dice que habrá enemistades entre la serpiente y la mujer, entre el tentador y la mujer. Eso ya es grandioso, porque no son las mujeres, ¿verdad?, que tengan problemas con el demonio, somos todos, ¿no? La mujer es la iglesia desde ya. ¿Mm? Enemistades entre ti y la mujer, pero un descendiente de ella va a acabar con la serpiente. Entonces es la iglesia, pero también es María, ¿no? Porque el que acabó con la serpiente, pues no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo desde el inicio de la divina revelación hay un signo que no se explica a sí mismo y que no tiene pleno sentido sino mirado a la luz de Cristo y de María. Por otra parte, en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hubo esta serie de profetas que predicó al pueblo el amor de Dios, el amor infinito. Y para que el pueblo se diera cuenta, lo que pudo traer a colación, lo que pudo proponer como verdadero amor fue el de una mujer, ¿verdad? Y entonces nos muestran profetas como Oseas, Isaías, Jeremías, que Dios nuestro Señor quiere que su pueblo sea una verdadera esposa para Él. Aunque tenga Él, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16, tenga Él que hacer todo por ella, terminar de criarla, asearla, purificarla y presentársela dignísima a sí mismo, aunque tenga que hacerlo todo Él por nosotros, Él lo va a hacer para conquistarse una buena mujer. Y esto se realizó en Cristo. Y por supuesto que aquí se refiere al pueblo de Dios, que ahora es la iglesia, es decir, que la iglesia realiza en sentido pleno y perfecto. El pueblo de Dios que es universal, es decir, católico, y que todo él es llamado a ser esposa de Cristo. Pero son bellísimas las expresiones que si tuviéramos más tiempo podríamos analizar una a una de los profetas cuando la llaman a esta mujer misteriosa la hija de Sión. Sión es Jerusalén, el monte donde está Jerusalén, la hija de Sión. Y también la llaman Virgen de Israel. ¿Cómo no recordar por lo menos Isaías 7:14, que todos ustedes creo que conocen de memoria? Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros, que en hebreo se dice Immanuel, Emmanuel. Le pone por nombre Dios con nosotros. Mateo, en el inicio del Evangelio, dice que esa profecía se cumple en la Santísima Virgen María. Entonces es la palabra de Dios la que nos enseña cómo toda esta tradición antigua se realiza en ella y en Cristo. Se realiza por ella, que fue elegida por Dios sin motivo, sino su amor infinito, para ponerla en ese lugar. Pretender nosotros desdibujarla es como tratar de sacarla de las páginas de la Biblia. Ninguno de nosotros ha sido la madre del Redentor. De tal manera que tratar de borrar eso de las páginas de la Biblia no es cristiano, simplemente no es cristiano. Y repito lo que les dije al principio, aunque discreta, su presencia está allí siempre. Porque en el Nuevo Testamento, además de ese primer capítulo de San Mateo, sobre todo los versículos 18 a 25, en donde se habla de la concepción virginal de Jesús, está pues los primeros 2 capítulos de Lucas con las narrativas de la infancia, pero además está ella presente en la vida pública de Jesús, preocupándose por él, como dice ese episodio narrado por Mateo y por Marcos sobre los hermanos de Jesús, que son parientes, que vienen con María a buscarlo. En fin, ahí están tu madre y tus parientes, tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En fin,
que María es también presente en la vida pública de Jesús. Sabemos que estaba presente en su pasión acompañándolo, aunque fue en Jerusalén. Ella estaba allí, ella hizo su presencia en este acto y acompañó hasta el final a su hijo en el sacrificio y pues finalmente recibió allí al pie de la cruz, Juan 19, recibió allí la misión nueva de ser no solo madre de la cabeza, sino la madre del cuerpo, que es el de la iglesia. En Efesios, Pablo nos demuestra que siempre la tiene presente a ella, al ponerla en una sola expresión, pero tan importante, que es la entrada de Cristo en el mundo. Cuando llegó el tiempo, cuando el tiempo se cumplió, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Puesto en ese sitio, irradia sobre toda la teología de Pablo, sobre todos los escritos de Pablo, irradia el sentido, ¿no? Pablo sabe y lleva en su corazón siempre la idea de que Jesús es el Hijo de María. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, justo al inicio de la historia de la Iglesia, se ve que la Santísima Virgen cumplió desde el primer día el encargo de su Hijo. Ella se quedó acompañando a la Iglesia. Se quedó acompañándola y la prueba es, que ustedes pueden revisarlo, pero también la prueba es lo que somos ustedes y yo. Si se fijan bien y se ponen un poco en el ambiente, ¿no?, del grupo de los apóstoles que se reúne con María para la oración, ¿qué hacen ustedes después de orar con María, con la Madre de Jesús? ¿No irían a preguntarle cosas? ¿No averiguarían cómo fue el nacimiento, cómo fue la infancia de alguien que han visto resucitado, que lo vieron morir, perdieron las esperanzas viéndolo sepultado, pero después lo vieron resucitado con el mismo cuerpo, con las llagas de la pasión, con el mismo cuerpo que estuvo crucificado? ¿No estarían ustedes tan asombrados por Cristo que a la testigo privilegiada le estarían preguntando todo? Pues es lo mismo con los apóstoles. Recuerden que no eran gente extraña, eran gente como ustedes y como yo. Y por supuesto que la presencia de María en la iglesia primitiva fue la de la madre que se recibió, así como da testimonio el apóstol San Juan, pero además la madre que ejerció, porque da el testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es una madre a la que se recurre, la que se busca, y como les dije ya, a la que uno le pregunta muchas cosas. Cuando trato de pensar en estos detalles y de mirar a María en la Sagrada Biblia, que no la puedo quitar de allá, mirarla y mirarla, no puedo dejar de pensar que nuestra fe, la fe propiamente cristiana, es una fe que anida primero en el corazón de María. Nosotros creemos lo que cree María, porque ¿quién más da testimonio perfecto de que Él es Hijo del Padre, encarnado y hecho hombre de su vientre, sino ella, la que lo vio? Pero esa es la presencia de María a través de toda la historia de la Iglesia. Estoy muy seguro y convencido de que como ella en el libro del Apocalipsis representa tanto a la madre de la cabeza como a la iglesia misma, a la madre de la cabeza y del cuerpo, como a la iglesia misma, entonces estoy muy seguro que en el amor de la iglesia, en el que sentimos ustedes y siento yo también, el amor que la iglesia nos da es un amor tan maternal que todos nosotros sabemos que la iglesia es madre y maestra. Madre y maestra, la iglesia de verdad es madre, de verdad nos engendra para la vida de la gracia. Pero estoy convencido de que bebiendo de la tradición católica, bebiendo de la más pura tradición cristiana, estamos en últimas
recurriendo a la memoria profunda de la Iglesia que es la Santísima Virgen María. Eso lo dice San Juan Pablo II en una de sus encíclicas preciosas que habla sobre la Madre del Redentor. Lleva el título, La Madre del Redentor, y que ustedes podrían también muy bien consultar. Precisamente para preservar toda esta tradición y toda esta historia de la presencia de María en la Iglesia, así como se han definido algunas verdades de fe con categoría de dogmas, algunos de ellos, es decir, de cosas que si no se creen uno no es cristiano, uno no es católico. Entonces, así también la Iglesia ha definido algunas cosas sobre la Santísima Virgen María. Los dogmas que se han definido son muy pocos realmente, ¿no? Que Dios es uno en tres personas distintas, que el Hijo, no el Padre ni el Espíritu Santo, se encarnó de María y se hizo hombre, que en Jesús hay dos naturalezas, la de Dios y la de hombre, pero una sola persona, que es la persona de la segunda de la Trinidad. O sea, en Dios hay tres personas y solo la persona del Hijo se encarnó y no deja de ser la persona del Hijo que comienza a existir con dos naturalezas en la encarnación. Siempre ha existido con la naturaleza divina y comienza a ser hombre desde la encarnación. En fin, dos naturalezas en una sola persona. Y por supuesto que Jesucristo es Dios, eso fue definido. Eso tuvo que ser definido porque algunos trataron inclusive de negarlo, de esos que dicen que leen la Biblia pero no le paran bolas. Y luego que el Espíritu Santo es persona como el Padre y como el Hijo, y que recibe la misma adoración y gloria que reciben el Padre y el Hijo, tal y como lo recitamos en el credo. Pero junto a estos dogmas, y a veces por causa de ellos, tuvo que definirse también alguna cuestión sustancial sobre la Santísima Virgen María. Por ejemplo, desde antiquísimo se le llama a ella la Madre de Dios. De hecho, la tradición griega le da el título de la Theotokos, la Madre de Dios, la que dio a luz a Cristo, la que dio a luz a Dios. Eso es preciosísimo y así se le llama, y ustedes en los iconos que pueden ver a veces, está en caracteres griegos las iniciales por lo menos de Theotokos, y ella es la Madre de Dios. Es decir, siempre ha sido considerada como tal, pero cuando se dijo que Jesucristo, Dios hecho hombre, no deja de ser Dios ni por un instante, se tuvo que decir que entonces María fue elegida por Dios, por supuesto, para ser Madre de Dios en Cristo, en Cristo. Pero, como se ve del Evangelio, la concepción virginal de Jesús y su nacimiento no alteraron para nada la intención de María, que porque no tiene ningún pecado, no conoce el pecado, vive un poco de esas dinámicas anteriores al pecado, pero mucho más elevadas ahora en Cristo, por supuesto. Y entonces fue definido que ella es virgen antes, durante y después del parto. Bastaría una lectura juiciosa de la Biblia para entender eso. Además, ¿no? Porque, ¿por qué encomendó su madre a un extraño, nuestro Señor Jesucristo, si hubiera tenido otros hermanitos, ¿no? Bueno, pero no vamos a discutir eso. Y fue definido también que ella es preservada de toda mancha de pecado en su propia concepción. Es decir, cuando ella fue engendrada, no quedó contagiada de esa mancha de pecado, es inmaculada. Los últimos dogmas marianos en ser proclamados han sido la Inmaculada Concepción a mediados del siglo XIX y su asunción en cuerpo y alma al cielo a mediados del siglo XX. Y una palabrita, que ya vamos a terminar para darles ocasión de hacer algunas preguntas, una notica sobre las apariciones de María. Me han hecho esta pregunta muchas veces, ¿verdad?
Y yo quiero decirles con toda claridad que lo que no son los dogmas marianos, por eso les he dicho, los cuatro, Inmaculada desde su concepción, Madre de Dios, Virgen perpetua y asunta al cielo en cuerpo y alma, fuera de esos cuatro dogmas, no tenemos obligación de creer en otras cosas. Somos católicos y pertenecemos y participamos de la comunión católica si consideramos y tenemos en cuenta esos cuatro dogmas. Lo demás, aunque sean verdades, verdades de fe, no estamos obligados a creerlas en el mismo sentido y con la misma intensidad. Yendo al tema de las apariciones, solo deberíamos poner cuidado a las apariciones aprobadas por la autoridad eclesiástica, que si ustedes se fijan, no son muchas. Por ejemplo, acabamos de celebrar con solemnidad a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, la aparición de Fátima está certificada por la Iglesia. En Lourdes, en Francia, la Virgen de Lourdes es una aparición certificada por la Iglesia. En Chiquinquirá o en México, Nuestra Señora de Guadalupe. Y así hay otras, ciertamente no son pocas, pero que tengan la certificación de la Iglesia. Les digo esto para que tengan muchísimo cuidado, porque cuando uno promueve apariciones que no tienen el sello del obispo del lugar o sobre todo de la Santa Sede, es muy peligroso que uno esté promoviendo devociones que no corresponden a una aparición real. El tema que viene al lado de este es el tema de los videntes, si son auténticos o no. Y por supuesto que el primer criterio de autenticidad es que el vidente no ande como un loco difundiendo una devoción de algo que sintió y que experimentó antes de que eso pase por el juicio. El juicio quiere decir aquí la consideración, la oración, la ponderación, si quieren, de las autoridades en la Iglesia. Si uno tiene algo que parece una revelación divina, una manifestación de la gracia, uno tiene la obligación, primero, de contarla a su confesor. Si el confesor dice, quédese callado, dele gracias a Dios, y ahí se acaba la cosa. Pero si el confesor dice, vaya donde su obispo, preséntese, al obispo le corresponde, cuando el sujeto lo solicita, pues entonces comenzar su estudio. Muchos de los supuestos lugares de apariciones no tienen eso porque los supuestos videntes nunca se han acercado, quizá ni siquiera a su confesor, a decirle claramente qué es lo que ha sentido y lo que ha vivido. De todas maneras, ustedes recuerden que el mismo Señor Jesucristo nos recordó esta máxima de sabiduría: por sus frutos los conoceréis. Y la Iglesia estará siempre pendiente de eso. Si la vida del vidente se parece mucho a la de nuestro Señor Jesucristo y a la de la Santísima Virgen, si sus criterios son profundamente bíblicos y evangélicos, no son solamente revelaciones de cosas extrañas, de castigos inminentes o de finales estruendosos, pues por supuesto que el juicio prudente de la autoridad eclesiástica comenzará un camino muy favorable, muy favorable. Ninguno de nosotros está opuesto o cerrado a este tipo de manifestaciones, pero ninguna se puede volver pública sin la autorización explícita de la autoridad eclesiástica. Y para que esa autorización sea explícita, uno mismo, por indicación de su confesor, debe presentarse humildemente y decir, estos son los hechos, los someto a su consideración. A veces esto tarda mucho tiempo, pero precisamente esa también es garantía de autenticidad, ¿no? Porque si viene de Dios, eso no va a faltar. En cambio, cuando hay afanes y cosas y comienzan a veces en algunas partes, comienzan a identificarse con escudos, imagencitas,
y frases y cosas, y comienzan a hacer hasta manillas. Cuando, cuando, cuando todo lo han hecho sin pasar por el camino normal, pues hay algo que a ustedes no les conviene dejar que se les enrede, ¿no? Y por supuesto que la Santísima Virgen María, sea de Lourdes, de Fátima, de Chiquinquirá o de Guadalupe, la Virgen Inmaculada, la Virgen de los Dolores, María Auxiliadora, son la misma y única Santísima Virgen María que resplandece en este capítulo 12 del libro del Apocalipsis vestida del sol, es decir, llena, adornada de la gracia del Hijo, vestida del sol con la luna bajo sus pies, es decir, por encima de los astros, en un lugar no el del sol, ni mucho menos, pero muy importante, y con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, es decir, es la reina tanto del pueblo de la antigua alianza, 12 tribus, como del pueblo nuevo y permanente de Dios que es la iglesia, 12 apóstoles, 12 estrellas, 12 apóstoles. Y por lo tanto, ella es la mujer que nos llena de sentido muchas de las experiencias cristianas. Termino con esto diciendo, la Santísima Virgen María nunca querría que nosotros le dediquemos más tiempo a ella que el que le dedicamos a su divino Hijo. Si uno cree ser devoto de María, no puede demostrarlo sino por 2 caminos, oración e imitación. Y en la imitación de María hay que dedicarnos a obedecer a Dios, porque eso es lo que ella nos presenta como modelo máximo. Así que, si uno de verdad es devoto de la Santísima Virgen María, lo demuestra por la oración, porque le dedica tiempos y espacios a ella, y por la imitación. Cuando falta la imitación de María, en eso hágase en mí según tu palabra, soy la esclava del Señor, hagan lo que Él les diga. Cuando falta la imitación de María, no hay devoción sincera, sino milagrera. Es decir, finalmente uno es devoto de uno mismo y lo que le interesa de Dios, de María o de los santos es lo que le puedan producir, no el sentido de lo que espero haberles dejado claro en el día de hoy, que ella es un signo extraordinario. Una gran señal apareció en el cielo, una señal de la alianza. Dios mismo la reveló, una gran señal para que entendamos que a nosotros también nos conviene tener las alas del águila grande, nos conviene también a nosotros sentirnos elevados por Dios, por la fe y los sacramentos, quizás esas son las 2 alas, ¿no? Por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por la fe y por la esperanza, en fin. Tengo un ratico para ustedes, por supuesto, para oír sus preguntas y pues me perdonan que no soy, como ya les he dicho otras veces, tan diestro en estas materias, pero tengo a mis auxiliares que seguramente en este momento ya están tratando de enviarme algunas de las preguntas. Bueno, la primera pregunta que recibo acá es ¿cómo debe ser una adecuada devoción a la Virgen María? Ha quedado respondida con mis últimas frases. La verdadera devoción de María es la oración y la imitación. Oración e imitación. ¿Cómo certifica la Iglesia la veracidad de las apariciones de la Santísima Virgen en diferentes lugares y a distintas personas? Quedó respondida también al final, pero con mucho gusto. Lo certifica con algo que se parece mucho a un juicio, pero canónico. Es decir, si a mí me trajeran, que nadie me ha traído, una solicitud de certificación de alguna aparición, lo que haría yo era muy sencillo, llamar a los testigos o supuestos testigos del acontecimiento, si hay uno principal, alguien del que dependa la experiencia o la cuestión que se va a poner, pues a él primero interrogarlo o a ella, luego a los testigos de esto y reunir un par de
sacerdotes prudentes y de gran experiencia que seguramente me dirían, ahora llamemos a otro tipo de personas y sometamos esto a este tipo de prueba, a aquel tipo de pruebas, y bueno, saldría algo parecido a una sentencia, es decir, una determinación, una decisión del obispo, que en algunos casos tendría inclusive que incluir consultas a la Santa Sede, pues si fuera una cosa extraordinaria en su contenido, podría ser eso. Pero todo es por ese camino que ya les dije. Si uno tiene experiencias espirituales, uno tiene el deber de contárselas a su buen confesor, a un confesor prudente y sabio, y allí recibir iluminación. Después de que el confesor, que tiene que guardar secreto, y nosotros deberíamos guardar secreto, indique que se presente al obispo, pues entonces ya comienza un proceso que se vuelve un poco más público. Bueno, nos preguntan, ¿es apropiado decir que la Virgen es santificadora y es corredentora? En este momento, lo más cercano que tenemos a estas expresiones en la tradición católica lo ha dicho el Concilio Vaticano II. En el capítulo 8 sobre la Virgen María, no podría citarles ahora de memoria el lugar preciso, pero es breve, ustedes lo pueden leer, encontrarán que María, por todo lo que les he dicho, evidentemente ha sido asociada por Dios a la obra redentora de Cristo. Y entonces, decir corredentora tal vez es un poco exagerado, porque Cristo nuestro Señor es el Redentor. De hecho, en la teología de la Inmaculada Concepción, si ustedes recuerdan bien, lo que el Papa dijo el día de la proclamación del dogma fue que María, en previsión de los méritos de Cristo, había sido preservada de todo contagio de pecado. Pero es que por los méritos de Cristo ustedes también son liberados del pecado, ¿verdad? Porque es por la confesión que se une a la cruz de Cristo. Primero el bautismo y luego la confesión, como se nos perdonan los pecados. Y por lo tanto es también Cristo. De tal manera que María ha sido preservada y nosotros liberados, pero por el mismo acto del único Redentor del mundo. Entonces, yo pienso que es mejor no usar el título de corredentora, pero estar absolutamente seguros de que ella fue asociada por Dios mismo a la obra de la divina, de la humana redención. Asociada quiere decir que como todos ustedes que son bautizados y son conscientes que pueden ofrecer sus sufrimientos, que hay verdaderos sacrificios que pueden elevar y hacer llegar al Padre por Cristo, así la Santísima Virgen. Pero por supuesto que nosotros estamos bien libres de pensar que sus oraciones, sus sacrificios, lo que ella vivió al pie de la cruz, tiene un valor extraordinario porque ella es inmaculada y fue elegida para esto, fue elegida. Entonces, lo de corredentora hay que dejárselo más bien a la discusión teológica y no multiplicarlo nosotros, no. Lo mismo lo de santificadora, pues el Espíritu Santo es el que es santificador, ¿no? Claro que todo lo que tocaba la Santísima Virgen María, así como lo que tocaba Pedro y lo que, cierto, en el Nuevo Testamento, claro que tendría pues tanta virtud. Pero de allí a nosotros atribuirle la función del Espíritu Santo, pues no. Ustedes también pueden ayudar a santificar a sus hermanos, ¿no? De hecho, una de las tareas del obispo y de los sacerdotes es santificar a los otros, pero ninguno de nosotros se consideraría santificador, sino que en Cristo que santifica, en el Espíritu Santo que se comunica, por ejemplo, por la predicación o por los sacramentos. La predicación que llama a la fe, ¿no? Y los sacramentos que celebran la fe como Cristo lo quiso, allí se obra la santificación del mundo. Lo mismo María. María no pretende ser más de lo que ella es, de tal manera que si le preguntamos a ella, seguramente nos contesta de la misma manera. El que santifica es mi Hijo,
santifica además el Espíritu Santo que reciben todos ustedes, yo con mucho gusto, en la medida en que puedo comunicar ese Espíritu con mi presencia, cumpliendo la misión que Dios me ha encomendado de ser madre de todos ustedes, con muchísimo gusto colaboro, pero soy colaboradora. Seguro que ella nos diría eso. Bien, nos preguntan también, ¿en el rosario debemos decir Madre de Dios y Madre nuestra? Muchas gracias por la pregunta. Uy, me gusta mucho que ustedes pregunten eso porque hay grupos, inclusive dentro de la iglesia, que comienzan a inventar cosas y a agregarle cosas a las cosas, y las cosas no funcionan así. El rezo del Ave María, como está en el catecismo, es decir, como debemos hacerlo, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fíjense que el Padre Nuestro no tiene amén, pero el Ave María lo tiene. Algunos le cambian el Dios te salve por alégrate, creyendo que son más bíblicos. Pues no, el alégrate del ángel de la Anunciación era un saludo, y por lo tanto queda perfectamente traducido por Dios te salve, que es un saludo español antiguo, que en todas las lenguas está, ¿no? Dios te salve. No quiere decir que ella no esté salvada, es un saludo. Así se saludaban en la España antigua: Dios te salve, fulano, Dios te salve. Y es un saludo. Y no hay que agregarle, no hay que agregarle cosas. Seguimos. ¿Qué significa la corredención de María que algunos movimientos en la Iglesia piden sea definido como nuevo dogma? Vean, yo creo que ya quedó respondido. Algunos movimientos de verdad están solicitando que se llegue como a esa definición. Les garantizo que si algún día llega a definirse eso, les van a decir lo mismo que les acabo de decir, que sería un título, pero no más de lo que hacen todos los cristianos, ¿no? De lo que corresponde a todos los cristianos, que por la fe y los sacramentos están unidos a Cristo, que es colaborar en la obra de la redención. Pretender que María haga más de lo que ella quiere hacer no le hace honor a la Santísima Virgen María. Ella quiere que su Hijo, que es Dios hecho hombre, sea engrandecido y ensalzado, pero por supuesto no quiere ella ser tenida por algo más. El título podría dársele, pero el contenido del título les garantizo que nunca pasará de este. Que por supuesto, como les dije hace un momento, tiene sentido pensar que la madre tiene más palanca que nosotros, ¿no? Bien, con mucho gusto. María Reina Universal no es un dogma, es una consideración piadosa de lo que es ella en relación con Cristo. Me explico. Siempre a la madre del rey se le ha dicho que es la reina madre, aunque no tuviera el título. A la madre del rey o de la reina se le dice la reina madre. Y siempre se le asignan en cualquier corte humana algunas funciones. Pues bien, siendo reconocido como Rey universal nuestro Señor Jesucristo, pues entendemos que después de su asunción en cuerpo y alma al cielo, o en el acto de asumirla a ella con su cuerpo y con su alma en el cielo, pues el Señor mismo comparte con ella esa condición, ¿no?, de resucitados, ¿no?, de primeros resucitados. Pero además lo que viene de allí, ella que sigue cumpliendo su papel en la iglesia y que por lo tanto también es poderosa intercesora, eficaz en lo que se le encomienda, en fin, por supuesto. Y hay que ver que
las distintas tradiciones con las que se le llama a ella reina, se cuidan mucho de decir reina de todo lo creado, porque de lo increado no es, o sea, de Dios no es la reina, reina de todo lo creado, reina de todo lo que existe. Muy bien, con esto creo que vamos terminando ya las preguntas, por lo menos las que me han remitido. Yo les agradezco mucho su asistencia. Mm, Me parece muy bonito que tengamos estos espacios de comunicación y en el día de hoy decidí hablar sobre la Santísima Virgen María por lo que estamos en el mes de mayo y por supuesto porque todos nosotros en el amor de la Santísima Virgen encontramos una inspiración particular. En el rosario que todas las tardes estoy ofreciendo por ustedes y con ustedes, eh, trato de dar también una pildorita de doctrina sobre la Santísima Virgen María. Y si se fijan bien, al inicio de cada uno de esos rosarios he dicho un poco estas mismas cosas, muy brevemente, pero ahora estoy analizando una por una las letanías, y allí sí que hay una cantidad de doctrina. Hay una pregunta que llega así, final, un par de preguntas que me acaban de entrar aquí. Quisiera que me ayudaran con alguna estrategia para enseñar a mis niños el amor de mi mamita María, teniendo en cuenta que debo respetar el derecho al culto o profesión religiosa. Pues, si se habla de niños menores de 10 años, estamos hablando de personas que son capaces de entender ya lo que es la maternidad y de encontrar en la Santa Biblia, por supuesto, muchos elementos para reconocer la presencia de María en la historia y en la historia de la Iglesia y para quererla. Creo que lo que más arrastra a los niños es el ejemplo, de tal manera que si nos ven a nosotros haciendo el altarcito de mayo para la Virgen, si nos ven rezando el rosario o si nos acompañan, ¿no? Ya si son adolescentes o adultos, la estrategia siempre será la del buen ejemplo, pero sin afectación. Una cosa que espanta a mucha gente es cuando le ponemos demasiadas arandelas a la piedad. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que nos ponemos tan melosos, que ya perdemos el efecto. Entonces hay que ser convincentes, hay que estar muy cercanos a la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente de lo que nosotros tenemos que creer, y por supuesto hay que pedirle a ella misma, a la Santísima Virgen en nuestras oraciones, que seamos capaces de contagiar ese buen espíritu. Si uno evangeliza a Cristo bien, si nuestros hijos, si nuestros familiares y todos los amigos nuestros son verdaderamente introducidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, tengo por muy seguro que también se harán amigos de su Santísima Madre. Me preguntan, ¿por qué María recibe el título de mediadora si en la Sagrada Escritura dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Pues no sabría primero en qué lugar recibe el título de mediadora, porque no es en la Iglesia Católica. Hay grupos, ¿cierto? Como me decían en otra de las preguntas, hay grupos que van poniendo títulos y nombres por allí a las personas, pero no es la Iglesia Católica la que la llama mediadora. Es decir, usted y yo podemos mediar un poquito, ¿no? Para que el Señor haga una obra, para pedirle por el bien de alguien, por su salud. Pero más de eso, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres, y hablando estrictamente el único absoluto, es nuestro Señor Jesucristo. Él y en Él, mejor dicho, Él puede participarlo, su función, a otros, pero siempre será participada. La de Él es propia, porque Él es el único que es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo, y hombre como nosotros, de tal manera que no habrá ninguno otro, ni María ni nosotros, nadie más. Nadie más será pontífice perfecto. El Señor Jesucristo ha querido compartir eso con un misterio que se llama el sacerdocio común a todos los bautizados. Eso lo dice la carta de San Pedro. Pero ni
Por eso nos llamamos nosotros mediadores o María mediadora. Entonces, esas preguntas son muy interesantes porque muestran hasta qué punto esos grupitos que van por ahí alborotando cosas eh, parecen muy católicos, pero se van a unos extremos que tal vez no es justo, no convienen. Bien, bien. Una de las preguntas, que creo que ustedes las tienen además en su Facebook, de tal manera que perdonen que yo no conozco muy bien cómo funcionan estas cosas, pero a la pregunta de Rubén Ávila, que primero nos habla de los dogmas marianos con su fundamento escriturístico y que los protestantes, en el sentido totalmente respetuoso, todas las iglesias que se han apartado después de la Reforma Protestante de la Iglesia Católica, no los interpretan de la misma manera y dicen que también están fundamentados en la Biblia, pues primero a esa primera parte quisiera decir lo siguiente. Hay unos que son irrefutables y que fueron promulgados antes de cualquier división en la iglesia, que son la maternidad divina de María, que creo que es uno de los que hace saltar los tacos de más de uno, cuando uno no entiende la encarnación, cuando uno no entiende que el Hijo eterno de verdad se hizo hombre y no apariencia humana, y que la mamá de este, que no solo en apariencia es su hijo y, él, y es hijo de Dios, es Dios, pues es la madre de Dios. Ese no necesitaría mucha atención. Es bíblico, profundamente bíblico. El otro dogma que es antiquísimo es el de la virginidad perpetua. Y por lo tanto, eh, viene de la Biblia y no se necesita hacer demasiado esfuerzo para comprenderlo, ¿no? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué están empecinados en llamar a los hermanos hermanos de sangre, como si no hubiera suficientes indicios en la Biblia para ver que la palabra hermano se aplica de muchas maneras? En fin. Bueno, y por supuesto que los futuros sacerdotes deben saber algo de apologética, pero no dedicarse solo a eso. La evangelización no tiene su fundamento en la apologética, sino en la comunicación, en la predicación que comunica y transmite el amor infinito de Dios nuestro Señor. Sé que hay otras preguntas, pero ahora me tengo que despedir. Les agradezco muchísimo. Si puedo, se las contesto por escrito aquí mismo en su página. Si quieren, esperen un ratico a ver si podemos ahora o revisen en las horas siguientes, pero tenemos que prepararnos para la misa de las 11. Así que les agradezco mucho su atención y con mucho gusto los acompaño con mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.